¿Alguna vez te has parado a pensar, de verdad, en el peligro espiritual que corres cuando empiezas a rezar el rosario? Y no termina. Hermano, hermana mía, quizás nunca hayáis oído esta pregunta de esta manera, con tanta claridad y peso espiritual. Pero hoy necesito mirar vuestros ojos con el afecto de un pastor y la firmeza de la palabra de Dios, y decir: jugad con la oración, tratad el rosario de cualquier manera, empezad y salid en medio como si no fuera nada, abre brechas que ni siquiera puedes imaginar en tu vida espiritual. No es una exageración, es la Biblia, es el combate, es la realidad del mundo invisible que muchos prefieren ignorar, pero que sigue actuando, lo creas o no. Queridos míos, durante décadas acompañando almas, escuchando confesiones, aconsejando a familias, viendo a gente luchar batallas muy duras por la fe, empecé a darme cuenta de algo que, confieso, me dolió mucho el corazón. ¿Cuántas personas me dijeron con la mayor naturalidad: Padre, incluso empiezo a rezar el rosario, pero casi nunca termino, como si esto fuera algo normal, como si fuera algo sin importancia? Y cada vez que escucho esto, veo, detrás de las palabras, un campo de batalla. Veo a un enemigo que lucha con todas sus fuerzas para que no completes lo que Dios quiere usar como un arma poderosa en tu vida. Y hoy, con todo amor, pero con toda la verdad, quiero ayudaros a ver esto, porque quienes perseveran hasta el final serán salvados. Los que permanecen firmes son los que cosechan la promesa, no los que empiezan y se rinden. Por eso, justo al principio de nuestra reunión, quiero haceros una invitación muy sencilla, pero muy profunda. Si este mensaje ya toca algo interior, si sentís que Dios os está hablando, escríbelo en los comentarios, como una declaración de fe que se eleve en forma de oración. Confío en el Señor. No es para agradarme, no es para alimentar la vanidad humana. Es sellar ante Dios que, incluso con tus debilidades, quieres confiar, quieres perseverar, quieres aprender a no soltar la oración en medio. Cuando escribes, confío en el Señor, estás diciendo al cielo y al infierno: mi confianza no está en mi fuerza, sino en Dios que me sostiene, en Dios que me levanta cuando caigo, en Dios que me enseña a terminar lo que empiezo delante de Él. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando se parte el rosario por la mitad? Quizás siempre hayas oído frases como: lo importante es rezar un poco, Dios entiende, no importa, mañana lo compensaré, Dios ve la intención aunque no termine. Sí, Dios es Padre, conoce nuestra debilidad, ve nuestra intención. Pero la palabra también habla de perseverancia, de firmeza, de no retroceder, de no acostumbrarse a dejar el camino a medias. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde muchos se equivocan, porque piensan que la oración incompleta es solo un detalle, una cosa pequeña, cuando en realidad indica un patrón interior. Empiezo pero no termino, lo prometo pero no cumplo, me levanto para luchar, pero cedo en cuanto la pelea se aprieta. A lo largo de este vídeo, quiero mostraros, paso a paso, por qué el rosario no es una secuencia de cuentas sueltas, que rezas hasta donde puedas, como si hicieras sentir tu presencia, sino un combate completo, un viaje que tiene un principio, un medio y un final, una especie de asedio espiritual que, si no se cierra, deja huecos abiertos. Recorramos la palabra de Dios para entender que la bendición está ligada a la perseverancia, que la victoria está ligada a la constancia, que la salvación es una promesa para quienes permanecen firmes hasta el final. Quiero mostraros que cada misterio, cada Ave María, cada contemplación de la vida de Jesús y María forma parte de un movimiento espiritual que el enemigo conoce muy bien. Así que hace todo para que os rindáis, os distragáis, os abandonéis en medio,
Queridos, si os quedáis conmigo hasta el final de este mensaje, con el corazón abierto, nunca volveréis a ver el rosario de la misma manera. No podrás repetir con la misma tranquilidad de antes: recé solo un poco, está bien. No, cuando entra la luz ya no puedes fingir que no la viste. La palabra de Dios nos ilumina para que cambiemos las actitudes. Y hoy esta luz quiere alcanzar precisamente su relación con el rosario, con esta oración tan rica, tan poderosa, tan mariana y tan cristocéntrica, que la Iglesia nos ofrece como forma de contemplación de los misterios de nuestra salvación. Quizá te preguntes: pero Padre, ¿no es mejor rezar un poco que no rezar en absoluto? Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. La cuestión no es poner a Dios en una especie de cálculo matemático, midiendo cuántas Ave Marías has podido decir, sino mirar el corazón con el que te acercas a Dios. Si hoy, por ejemplo, tu única posibilidad es hacer un misterio bien rezado, completo, con atención y amor, esto puede ser mucho más agradable para Dios que un rosario apresurado y distraído. Pero el gran peligro es cuando la persona se acostumbra a empezar el rosario sin ningún compromiso interno para terminarlo, como diciendo: empiezo, pero si algo pequeño me llama, si suena el móvil, si viene el sueño, lo dejo sin problema. Esto revela una disposición que no coincide con el llamado de la palabra, que es: no te rindas, aguanta hasta el final. Así que, de inmediato, quiero preguntarte algo que también es espiritual, aunque parezca solo un detalle técnico. Si este mensaje te ayuda, si sientes que Dios te habla a través de esta predicación, deja tu like, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Cuando haces esto, no solo ayudas a que un canal humano crezca, te estás convirtiendo en un instrumento para que la palabra llegue a más corazones, para que más hermanos y hermanas despierten de este sueño espiritual en el que empezar a rezar y no terminar nunca se ha vuelto normal. Te conviertes en compañero de trabajo de Dios, ayudando a difundir luz, corrección, consuelo y verdad. Y una vez más, reforceo la invitación a que tu corazón se pronuncie ante Dios. Escribe "confío en el Señor" en los comentarios, como si sellara un compromiso. Esa frase sencilla puede ser tu sí hoy, tu Señor. Quiero aprender a perseverar, quiero aprender a permanecer en oración, quiero aprender a no huir del combate a mitad de camino. Hermanos y hermanas, al repasar estas palabras, os daréis cuenta de que no estamos tratando con teoría fría, sino con algo que toca vuestra vida real. Hablemos de distracciones que te roban el rosario, el cansancio que te empuja a la cama antes de terminar, pequeñas excusas que llevas años repitiendo. Hablemos de la guerra espiritual que se intensifica justo cuando decides rezar el rosario completo. Y al final de este mensaje, daremos juntos una oración especial, pidiendo a Dios la gracia de no abandonar nunca más esta arma a medias. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado pidiendo en silencio. Una luz para entender por qué tu vida espiritual siempre parece a medio hacer, por qué tantas promesas no se cumplen, por qué tantos propósitos no se sostienen. Así que quédate conmigo. No solo para mí, sino para ti y los tuyos, porque lo que vamos a tratar aquí tiene consecuencias para tu alma, para tu familia, para el futuro de tus seres queridos. Y de forma muy concreta, quiero que entiendas que cada minuto que dedicas a escuchar esta palabra con atención es un acto de fe. Es un sí que das al Señor que te llama a un nivel más profundo de fidelidad. Ahora, déjame preguntarte algo que quizá nunca te hayas parado a observar. ¿Alguna vez has notado que casi siempre, cuando decides con firmeza, hoy voy a rezar el rosario completo, de repente todo empieza a estorbar? El teléfono no para de sonar, alguien te llama,
La televisión te distrae, llega una pereza que antes no habías sentido. Aparece una preocupación que te roba la atención. O si no, de repente empiezas a bostezar como si llevaras un montón de cosas. No es casualidad, queridos. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales del mal, contra principados y poderes. Las Escrituras usan la imagen de la armadura de un soldado en combate para recordarnos que hay una lucha real detrás de lo que tú sientes. Es falta de voluntad, cansancio, distracción. Cuando tomas el rosario en tus manos, no estás recogiendo cualquier objeto. Empuñas un arma espiritual, entras en el campo de batalla, te colocas bajo el manto de María para contemplar la vida de Jesús y al mismo tiempo para resistir las trampas del enemigo. Por lo tanto, no te sorprendas si justo en ese momento, cuando decides rezar todo el rosario, llega un ataque concentrado de distracciones. Es la guerra. Y la guerra no se gana solo con sentimientos, sino con decisiones firmes. He visto, a lo largo de los años, a muchos hijos e hijas espirituales decirme: «Padre, empiezo, pero parece que todo conspira para que no termine». Y yo respondo: precisamente por esto, no puedes rendirte. Debes entender que el rosario no es un amuleto, no es una superstición, no es una secuencia mágica de palabras. Es una forma concreta de entrar en lo que la palabra llama combate espiritual, vestido de la fuerza de Dios, sosteniendo en tus manos una cadena de oración que une tu corazón a la historia de la salvación. Cada Ave María bien rezada es un paso, cada misterio contemplado es un golpe contra la oscuridad, cada tercio completado es un ciclo de combate completado. Cuando rezas el rosario como si fuera solo un ritual de la noche, algo para no dormir sin hacer nada, corres el riesgo de perder de vista lo que realmente ocurre en lo invisible. La oración no es teatro para Dios. Es resistencia, es lucha, es un grito de ayuda, es un acto de amor, es perseverancia, y por eso las cosas empiezan a estorbar justo cuando quieres rezar de verdad. Al enemigo no le importa mucho una oración vacía, mecánica y a medio hacer, pero teme que cuando un hijo o hija de Dios decide llegar hasta el final, no deje ir el rosario hasta que haya recorrido por completo esos misterios. Piensa conmigo, si no pasara nada importante cuando rezas el rosario, ¿por qué sería tan difícil terminarlo? ¿Por qué surgirían tantas distracciones justo en este momento? La propia experiencia te muestra que hay algo más grande en juego, y la palabra confirma: poneos toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes a las artimañas del diablo. Está la llamada imponerse, mantenerse firme, no rendirse. El rosario, hermanos míos, es una de esas formas de recubrimiento. Cuando sigues rezando, repites con el corazón: Dios te salve, María. Contemplas las escenas de la vida del Señor. Es como si estuvieras apretándose, cuenta por cuenta, los eslabones de una cadena que te protege, que te fortalece, que te une a lo que Cristo ha conquistado para ti. Así que hoy quiero que empieces a mirar cada vez que algo intenta sacarte del tercer asalto, no solo como una molestia, sino como una señal de que la pelea continúa. En lugar de decir: hoy no ha funcionado, lo dejo para otro día, pregunta: ¿qué es lo que está tan amenazado por mi rosario, que tantas cosas me han impedido completarlo? Este nuevo aspecto ya cambia la postura del corazón. De alguien que se siente víctima de distracciones, te conviertes en alguien que, en el nombre de Jesús, resiste, insiste y permanece. Y cuando la palabra nos habla de oración, insiste en una palabra que hoy es clave para nosotros: perseverancia. Jesús contó la parábola de la viuda que no se rendía, que llamaba a la puerta del juez injusto sin detenerse,
para mostrar que es necesario rezar siempre y nunca desanimarse. La misma Biblia que nos dice, orad sin cesar, nos recuerda que la oración que agrada a Dios no es la que comienza con fuego y termina en tibieza, sino la que permanece, aunque sea con simplicidad, con esfuerzo, incluso con lucha. Ahora déjame preguntarte con toda sinceridad, ¿aprueba la Biblia una vida de oración en la que todo está a medio hacer? ¿Una vida en la que empiezo, paro, vuelvo, abandono, sin llevar nunca adelante lo que Dios pone en mis manos? Cuando Jesús nos habla de la viuda insistente, no está dando una recomendación a la oración distraída, sino a la perseverancia que se niega a rendirse. Cuando la palabra dice, reza sin cesar, no está diciendo, ora de vez en cuando hasta donde puedas, sino, cultiva un corazón que permanezca dirigido a Dios, que nunca se canse de buscar, que no ceda al desánimo. El rosario completo, hermanos y hermanas, es una respuesta concreta a este llamado. Es como un pequeño ejercicio diario de constancia donde dices, Señor, voy a caminar con María a través de los misterios de tu vida, de principio a fin. No solo estás cumpliendo una devoción, está entrenando su corazón para no rendirse, para no abandonar a Dios a medias, para no hacer que las cosas espirituales sean prescindibles. Cuando tomas el rosario y te comprometes a rezarlo hasta el final, estás diciendo al cielo y a ti mismo, quiero ser ese grupo que no se rinda, que no se rinde, que se mantenga firme hasta el final, porque así es como el Señor promete la salvación. Quizá ahora te des cuenta de cuántas veces has tratado el rosario como una opción entre tantas otras, como si fuera solo una oración más entre tantas. Y no lo digo para acusarte, sino para iluminarte. A partir de hoy, quiero que veas el rosario completo como una respuesta diaria a la palabra que te llama a la perseverancia. Cuando te sientas, tomas el rosario en tus manos y dices dentro de ti, hoy iré hasta el final. No solo estás cumpliendo una práctica, sino diciendo a Dios, quiero aprender a ser fiel, quiero aprender a quedarme, quiero aprender a luchar en oración hasta el final. Y en este camino, ahora hago una petición muy concreta y muy sencilla. Si acoges esta luz en tu corazón, si está agitando tu conciencia, escribe en los comentarios, Dios me protege. Escribe con fe, como si clamara desde lo más profundo de su alma, Señor, reconozco que necesito tu protección porque solo no puedo perseverar, solo me distraigo, solo dejo caer el rosario por la mitad. Y junto con eso, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video, para que este mensaje llegue a más hermanos y hermanas que hoy están perdiendo fuerza porque no han entendido el valor de perseverar en la oración. Cuando haces esto, te conviertes en una parte activa de ese trabajo, ayudando a la palabra a llegar a quienes más la necesitan. Ahora demos otro paso importante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia insiste en misterios completos y no en unas pocas Ave Marías sueltas cuando habla del rosario? No es capricho, no es perfeccionismo espiritual. Cada conjunto de misterios es como un camino que hay que recorrer por completo. Imagina que cada misterio es un tramo del camino por el que caminas con María, contemplando la vida de Jesús. Si decides, por comodidad, caminar un poco y abandonar el resto, pierdes de vista el todo. Pierdes toda la obra que Dios quiere hacer en tu alma a través de esa secuencia. El rosario fue construido como una meditación estructurada sobre la vida de Cristo, los misterios de la alegría, la luz, el dolor, la gloria. En cada bloque hay un comienzo, un desarrollo, una conclusión. Es como si Dios os invitara a sentaros con María y juntos repasar la infancia de Jesús, luego su vida pública, su pasión, su resurrección y gloria, y dijeras, solo veo el principio, déjalo ir. No tiene sentido. La gracia está precisamente en dejarte guiar hasta el final.
porque Dios a menudo actúa en ti poco a poco, en el curso de la oración, y la transformación más profunda llega precisamente cuando insistes, cuando continúas, cuando decides ir más allá de la primera voluntad. La palabra nos asegura que Dios lleva la buena obra hasta el final. No empieza un trabajo contigo para abandonarte a mitad de camino. Y si Dios, que es Dios, no hace nada a medias, ¿por qué deberíamos acostumbrarnos a hacer nuestra parte a medias? Cuando interrumpes el rosario constantemente, creas un hábito peligroso, el hábito de conformarte con lo incompleto, con lo superficial, con lo mínimo, con el ya está bien así. Pero cuando te cuesta rezar todo el rosario, a pesar de las distracciones, a pesar del cansancio, estás diciendo con tu vida, quiero parecerme a Dios, que es fiel, que empieza y termina, que no se rinde conmigo, que no me abandona a mitad de camino. Piensa en el rosario como una especie de cirugía espiritual. Cuando entras en una consulta y el médico inicia el procedimiento, quieres que vaya hasta el final, no quieres que se detenga a mitad porque se canse, porque apareció algo más, porque perdió la concentración. Si sale de la habitación antes de tiempo, corres el riesgo de morir. De la misma manera, cuando comienzas el rosario, es como si Dios empezara a tocar, a sanar, a liberar áreas de tu alma. Si abandonas esta oración a mitad de camino, es como si salieras de la habitación mientras la cirugía aún está en curso. No es que Dios sea incapaz de actuar, sino que eres tú quien se levanta de la mesa antes de tiempo, corriendo el riesgo de quedarte con heridas abiertas, procesos sin terminar, combates sin terminar. Y por eso quiero decirte algo muy especial. Dios quiere revelarte algo especial en este video. Esta palabra no llegó a su vida por casualidad. Permanece hasta el final, no solo como alguien que ve otro contenido, sino como alguien que se deja guiar por Dios por un camino de luz. Esta palabra es para ti, para tu historia concreta, para este cansancio que sientes, para esta lucha que vives, para perseverar en oración. No lo apagues a mitad de camino, no lo dejes para más tarde. De la misma manera que el rosario debe llevarse hasta el final, este mensaje también ha sido preparado como un camino, y creo, con todo mi corazón como pastor, que Dios tiene algo muy importante preparado para ti en las próximas partes de lo que aún estamos por compartir. Así que, hermano mío, hermana mía, sígueme. Deja que esta verdad descienda a tu corazón. El rosario no es una broma, no es un accesorio, no es una decoración de fe. Es una batalla, es una escuela de perseverancia, es un camino estructurado de contemplación, es una respuesta concreta al llamado de la palabra a orar siempre y no desanimarse. Y hoy, por el poder de esa misma palabra, Dios te llama a dejar la fe a medias, la oración a medias, la vida espiritual a medias, y empezar a aprender con María a llegar al final, relato por relato, misterio tras misterio, día tras día. Hermano, hermana mía, permítanme preguntarles con toda la sinceridad de un pastor. ¿Alguna vez pensaron que cuando interrumpís el rosario, el enemigo no interrumpe el ataque? Mientras tú dejas las cuentas y dices, mañana terminaré, hoy no funcionará. El oponente sigue acechando, sigue mirando, buscando huecos para abrirse. La palabra dice que el diablo merodea como un león rugiente, buscando devorar a alguien, y nos ordena estar sobrios y vigilantes. Es decir, hay un movimiento constante contra tu alma, una presión constante del mal. Y el rosario, cuando se reza con fe, es una respuesta concreta a este ataque real. Cuando dejas caer el rosario en medio, no solo dejas de rezar, dejas los flancos abiertos, bajas la armadura, descuidas la vigilancia justo cuando el enemigo sigue activo. Fíjate, querida, la palabra no dice que el diablo intente un poco y luego se canse. Dice que pasea, que merodea, que busca. Mientras estés allí diciendo, hoy estoy demasiado cansado para continuar el rosario, habrá fuerzas espirituales trabajando para que sigas débil,
distraído, desarmado. El rosario es una respuesta, una reacción de tu fe ante este asedio del mal. Cada Ave María rezada con fe es como una piedra lanzada contra este león rugiente. Cada misterio contemplado es una barrera erigida contra el asalto. Cuando interrumpes esa oración, interrumpes la respuesta, pero el ataque no se detiene. Y aquí llega la primera gran revelación que muchos no quieren ver. No terminé por pereza. No es una frase inocente. No es solo una confesión comprensiva de debilidad humana. Es la imagen de un corazón que ofrece terreno para la tentación, que cede dentro de la propia casa espiritual. Por supuesto, todos nos cansamos, todos nos enfrentamos a distracciones, todos tenemos días más duros y Dios conoce nuestra debilidad. Pero cuando la pereza se convierte en la norma, cuando el hoy me detengo aquí se vuelve habitual, entrenas tu alma para ceder cuando la carne te agobia. Y la palabra advierte, estad alerta y vigilad, porque este enemigo no juega. Observa precisamente dónde siempre te rindes, precisamente el punto en el que siempre interrumpes, y allí invierte con más fuerza, sabiendo que en ese momento normalmente dejas de orar, desconectas la atención, abandonas la vigilancia. Por eso quiero, con amor, pero también con gran claridad, llamarte a la responsabilidad espiritual. La próxima vez que reces el rosario, siente esa pesadez, ese sueño repentino, ese impulso de dejarlo para otro día. No digas simplemente, oh, así soy perezoso. Mira el cuadro completo, ve que hay una pelea, ve que el ataque no se detuvo solo porque te cansaste. Mira que, si sueltas el rosario, desarmas una respuesta que el cielo quería darte en ese momento. No siempre podrás rezar perfectamente, no siempre lo estarás con todo el entusiasmo, pero lo que Dios ve es si estás luchando, si resistes, si intentas llegar hasta el final, si pides la gracia para no rendirte tan fácilmente. Y te abro mi corazón y te digo, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes ahora? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz, me anima como pastor, me hace sentir como una gran familia repartida por Brasil y el mundo, luchando juntos. Cuando escribes la ciudad, puedo imaginarte a ti, quizá en una casa sencilla, quizá en un piso, quizá solo, o con tu familia, sosteniendo el rosario y escuchando esa palabra. Esto me mueve a orar aún más por ti, a presentar tu realidad a Dios. Pero, hermanos y hermanas, ocurre algo aún más serio cuando dejáis el rosario a medias, y eso es por lo que tenemos que caminar ahora. Quiero que pienses conmigo. ¿Qué pasa con tu alma cuando tu rutina espiritual se convierte en un zigzag? Un día rezas, otro no. Un día empiezas el rosario y lo terminas, otro día lo empiezas y lo dejas caer en el tercer misterio, un día estás lleno de fervor, al siguiente eres frío y distante. La palabra nos llama a aferrarnos a la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque aquel que prometió es fiel. Habla de la necesidad de perseverancia para que tras cumplir la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. Las Escrituras muestran muy claramente que existe una conexión íntima entre la constancia y la recompensa, entre la fidelidad y el cumplimiento de la promesa. Cuando tu vida de oración sube y baja, no solo eres humano, estás formando en ti un patrón de inconstancia. Santiago habla de la persona voluble como alguien que es como una ola del mar, arrastrada por el viento, alguien que no debería esperar recibir nada del Señor precisamente porque no pone su corazón. Esto es muy serio, hermanos míos, porque vivimos en una época en la que todo es líquido, todo es rápido, todo es desechable. Si nuestra fe sigue la misma lógica, si nuestro rosario sigue la misma lógica, seremos cristianos de la superficie, que empiezan todo y no terminan nada. El rosario diario completo es una escuela silenciosa de fidelidad.
cuando decides, cada día, en tal y cual momento me sentaré. Tomaré mi rosario y caminaré con María hasta el final de los misterios. Estás escribiendo una línea recta en tu alma. Estás enseñando a tu corazón que hay cosas que no cambian con el estado de ánimo, con el tiempo o con el cansancio. Estás diciendo a tu yo interior, hay compromisos que no rompo, porque Dios es más grande que mi voluntad en este momento. Este tipo de fidelidad se extiende a otras áreas. Empiezas a notar que eres más firme en las promesas que haces, más fiel a tu palabra, más constante en la lucha contra el pecado. Por otro lado, cuando te acostumbras a empezar y no terminar, esto también se extiende. En poco tiempo notarás un patrón. Empiezas dietas y no terminas. Empiezas proyectos y abandonas. Empiezas relaciones y huyes ante la primera dificultad. Inicias un viaje de conversión y vuelves a las mismas adicciones. No es casualidad, hermano, hermana. El alma que se entrena para rendirse en la oración acaba entrenando para rendirse en otras áreas. La falta de perseverancia en el rosario no se limita ahí. Es un síntoma y causa de una inconstancia más profunda. Y aquí os invito a hacer un interrogatorio sincero, pero no para condenaros, sino para liberaros. Pregúntate, ¿he estado viviendo una rutina espiritual en línea recta o en un patrón en zigzag? ¿Mi rosario ha sido una columna diaria o un intento ocasional? ¿Estoy entrenando mi corazón para ser fiel o estoy acostumbrando mi alma a retirarse cada vez que algo me exige un poco más? La palabra dice que necesitamos perseverancia para alcanzar la promesa y que Dios no tiene placer en quienes se retraen. No porque Él sea duro, sino porque retirarse significa confiar más en la fatiga que en la gracia. Ahora permítanme tocar una frase que se ha hecho muy popular y que repetida sin discernimiento puede estar dañando su vida espiritual. Mejor un rosario por la mitad que no rezar en absoluto. No es así, Padre. Realmente esta frase corresponde al pensamiento bíblico. Se sostiene esta lógica frente a la palabra de Dios. Porque dicho así, parece muy piadosa, muy comprensiva, pero a menudo oculta un acuerdo peligroso. Dios, en las Escrituras, no está satisfecho con todo lo que hacemos solo porque es lo que da. Especialmente cuando nosotros mismos creamos las excusas que nos impiden dar más. ¿Recuerdas cuando, a través del profeta, Dios se quejaba de las personas que ofrecían animales defectuosos, sobras, que no servía? Dijo, «Me ofrecéis lo que queda, lo que no queréis, lo que es cojo, ciego, enfermo, como si solo fuera digno del resto». Y el Señor se entristece por este servicio realizado de cualquier manera, no porque necesite cosas perfectas, sino porque revela un corazón que no pone a Dios primero, que no le honra como merece. Cuando dices, mejor un tercio por la mitad que nada, puede que justifiques un corazón que se ha acostumbrado a darle a Dios lo que queda de tiempo, lo que queda de atención, lo que queda de disposición. Ahora, entiende bien lo que te digo. Una cosa es que tú, en un día difícil, reconozcas humildemente, Señor, hoy solo puedo rezar un misterio bien hecho, entero, con todo el corazón, y te lo ofrezco con amor. Esto es diferente a, empecé el rosario, pero lo dejé a mitad porque me distraía el móvil, porque quería ver otro episodio de la serie, porque me dejé llevar por la pereza. En el primer caso ofreces poco, pero con sinceridad y verdadero esfuerzo. En la segunda, estás ofreciendo a Dios un gesto roto por tu propia falta de compromiso. La cuestión no es la cantidad matemática, sino el corazón con el que lo haces. Dios recibe con amor a ese poco fruto de un esfuerzo sincero, pero quiere sanar el corazón que siempre se conforma con el defecto por conveniencia. Entonces, en la práctica, ¿qué te propongo? Si hoy tu día está realmente ajetreado, si hay limitaciones concretas, reza un misterio bien rezado, decide primero.
Señor, hoy voy a hacer todo este misterio, sin prisas, sin soltar en medio, y cumplirlo. Pero no conviertas el medio tercio en un hábito sin luchar. No empieces el rosario con la mentalidad de alguien que ya ha aceptado que vas a caer en medio de cualquier distracción. Este empezar sin concesiones con la conclusión es el corazón que Dios quiere transformar hoy. Quiere sacarte de la media oración para guiarte hacia una oración completa, coherente y fiel. Y hay un segundo peligro oculto cuando dejas caer el rosario en medio, y eso se relaciona directamente con otra palabra fuerte del Evangelio. Jesús, allí en Getsemaní, cuando encuentra a los discípulos dormidos, pregunta: ¿No podríais vigilar conmigo ni siquiera una hora? Y entonces dice: vigilad y orad, no caéis en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira qué valiosa enseñanza es. La oración está directamente vinculada a la vigilancia, y la vigilancia es la protección contra la tentación. Cuando interrumpes la oración, aflojas la vigilancia. Cuando te acostumbras a romper la oración, te acostumbras a bajar la guardia. ¿Con qué frecuencia, hermanos y hermanas, las caídas más dolorosas no ocurren justo después de un momento en el que habéis dejado de rezar? ¿Alguna vez has notado que en muchas noches, cuando dejabas el rosario a medias, entonces llegaban discusiones familiares, pensamientos impuros, recaídas en adicciones, actitudes de las que te avergüenzas? La persona planea: hoy voy a rezar como se debe. Empieza, reza un poco, luego llega el cansancio, la notificación en el móvil, la televisión encendida. Deja caer el rosario sobre la mesa y dice: mañana me recuperaré. Y no mucho después, se encuentra cediendo a la tentación, diciendo lo que no debería, viendo lo que no le conviene, yendo a lugares espiritualmente peligrosos. Entonces dice: no sé por qué me he vuelto a caer. Pero si mira con sinceridad, se dará cuenta. Antes de la caída, ya había abandonado la vigilia. Jesús es muy claro: vigilad y orad, para que no caéis en la tentación. El mandato es doble: mirad y rezad. Y Él explica: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él conoce nuestra fragilidad, pero eso no significa que nos exima de la vigilancia. Al contrario, precisamente porque la carne es débil, nos llama a intensificar la oración. Cuando tratas la oración como algo que puede romperse en cualquier momento, en efecto, estás diciendo que no te tomas tan en serio el riesgo de la tentación. Y la vida acaba mostrándote con dolor que no fue casualidad. Muchas caídas estaban ligadas a momentos de desatención y abandono de la oración. Aquí, con el amor de un padre espiritual, quiero preguntarte algo. Si sientes que esta parte toca un punto difícil en tu vida, escribe tu petición de oración en los comentarios. Escribe tu amén de fe. Pon tu nombre, la situación por la que quieres que ore. Leo, lo presento a Dios, lo llevo al altar, pido al Señor que fortalezca tu vigilancia. Cuando escribes, estás diciendo: reconozco que necesito ayuda, supongo que solo caigo, pido al Señor que me sostenga. Y me uno a vosotros en esta lucha, rezando para que el rosario completo vuelva a ser, en vuestra vida, un muro de protección contra las tentaciones que os han derribado. Pero no termina aquí. Ahora quiero recordaros algo muy hermoso y muy serio. El rosario está vinculado a promesas que, a lo largo de la tradición de la Iglesia, han estado asociadas con la fidelidad a esta oración. Sin caer en la superstición, sin convertir nuestra fe en un pacto, sabemos que Dios honra a quienes perseveran en la oración y que, de una manera especial, la devoción mariana vivida con sinceridad y constancia trae gracias de protección, conversión y consuelo. A lo largo de la historia, tantos santos, tantos fieles sencillos han contado cómo el rosario rezaba con perseverancia, transformaba familias,
las liberaba de situaciones de pecado, traía paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios, en Hebreos, dice que no debemos tirar por la borda nuestra confianza, porque tiene una gran recompensa, y luego afirma que necesitamos perseverancia para que, tras cumplir la voluntad de Dios, podamos alcanzar la promesa. Esto también es cierto para la oración del rosario. Las promesas espirituales vinculadas a ello no están ligadas al mero acto de comenzar, sino a la constancia, al hábito, a lo que sea necesario, rezaré, a aquel que, incluso cansado, incluso tentado, regresa, insiste, reza de nuevo, retoma donde lo dejó, pide perdón cuando falla y continúa. Piensa en las promesas de paz en casa, de protección en las luchas, de gracia en el momento de la muerte, tan a menudo asociadas con la fidelidad al rosario. No son una garantía automática, como si fuera suficiente para equilibrar las cuentas firmar un contrato. Son la expresión de una lógica espiritual. Quienes permanecen unidos a Jesús y María en esta escuela de oración poco a poco, cosecharán frutos de conversión, paz y fortaleza. Quienes siempre abandonan en medio, quienes nunca concluyen, quienes transforman el rosario en algo ocasional, viven siempre una fe fragmentada e inestable, que tiene dificultades para experimentar la plenitud de estas promesas. No digo que Dios solo actúe si eres perfecto, no es eso. Estoy diciendo que la plenitud de las gracias a menudo se manifiesta donde hay perseverancia. La palabra es clara. Hay una recompensa por la fe que no se rinde. Cuando pienses en las promesas que acompaña el rosario, piensa menos en ganancias y más en la relación. Quienes son fieles en una relación cosechan los frutos de la intimidad. Quien aparece y desaparece, solo cosecha migajas. Así es con Dios. Cuando te haces presente en oración, día tras día, misterio tras misterio, el corazón se abre, la gracia entra, la promesa se cumple. Pero aún no hemos llegado al centro de lo que el Espíritu quiere iluminar hoy. Hay algo en la propia estructura del tercero que muestra por qué caer en el centro es tan serio. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre espiritualmente cuando contemplas solo una parte de la vida de Jesús y no la totalidad? Los misterios alegres, luminosos, tristes y gloriosos no se organizaban al azar. Juntos, forman una narrativa completa de la encarnación, pasión y gloria de Cristo. Nos hacen caminar con Él desde la Anunciación hasta la gloria del cielo, pasando por la cruz. Es un resumen de la historia de la salvación que tuvo en sus manos, para ser contemplada en el ritmo de la Ave María. Cuando rezas solo una parte, siempre una parte, y abandonas el resto, empiezas a acostumbrarte a mirar a Jesús de una manera fragmentada. Quizá te gusten los misterios alegres, porque son más suaves, pero te cuesta con los dolorosos, que hablan de sufrimiento. Quizá te aferras a los gloriosos, porque hablan de victoria, pero evitas enfrentarte en profundidad a quienes te invitan a llevar la cruz. Si tu rosario siempre está a medio hacer, corres el riesgo de hacer una elección interior. Guardo la parte de la vida de Jesús que me consuela, pero dejo a un lado la parte que se me enfrenta. La palabra habla de anunciar todo el consejo de Dios, no solo las partes que son agradables. Nos llama a aceptar tanto promesas como demandas, tanto consolaciones como llamados a la conversión. De la misma manera, el rosario quiere hacerte repasar todo el consejo de la vida de Cristo, la alegría del nacimiento, la luz de su predicación, el dolor de la cruz, la gloria de la resurrección. Cuando estandarizas la práctica de detenerse a mitad de camino, estás, sin darte cuenta, educando a tu alma para conocer a Jesús en partes, para contemplar solo recortes. Y una fe basada en los recortes es más frágil,
más vulnerable, más confusa. Quiero que imagines, por ejemplo, que alguien ve una película que cuenta la historia de la vida de una persona, pero siempre la apaga a mitad de camino. Nunca ve el resultado, nunca ve la superación, nunca ve la gloria después del dolor. Con el tiempo, esta persona tendrá una visión distorsionada de la historia, siempre interrumpida en el momento decisivo. Esto es lo que ocurre cuando te acostumbras a no terminar el rosario. Te detienes para siempre antes del momento en que Dios quiere mostrarte algo más profundo, siempre antes de la escena que da sentido a los anteriores, siempre antes de la gracia que cierra el camino. Por lo tanto, ahora vamos a dar un paso decisivo, entender que espiritualmente el rosario es como un asedio. O cierras este asedio, o dejas escapar al enemigo. Piénsalo conmigo. Cuando un ejército decide rodear una ciudad enemiga, empieza a posicionarse, cierra salidas, fortalece las líneas, resiste la fatiga. Sabe que si deja una brecha abierta, si rompe el asedio pronto, el enemigo puede huir, reagruparse, atacar de nuevo. En el plano espiritual, la oración persistente hace algo similar. Gradualmente rodea bastiones de pecado, lazos espirituales y malas influencias. Cada rosario rezado con fe, cada misterio contemplado, cada día de perseverancia es como una cuerda que aprieta este asedio. Cuando siempre interrumpes, cuando nunca cierras, es como si dejaras una puerta abierta para que ese enemigo escape de nuevo, se reorganice y vuelva más fuerte. Jesús contó una parábola sobre alguien que empieza a construir una torre y no la termina, y dijo que esa persona acaba siendo motivo de burla porque todos dicen, este hombre empezó a construir y no pudo terminar. Mira qué imagen tan fuerte. Empezar y no terminar no es solo un fracaso práctico, es algo que expone a la persona al ridículo, lo que demuestra falta de cálculo, de decisión. ¿Qué mensaje crees que se envía al mundo espiritual cuando comienzas, día tras día, un asedio de oración y siempre te retiras antes del final? ¿Qué tipo de mensaje crees que le das al infierno cuando coges el rosario y lo dejas caer sin terminarlo? Es como si dijeras, incluso he trepado el muro, pero no tengo el valor de terminar. Por otro lado, Jesús habla de ese hombre fuerte y armado que custodiaba su casa y dice que alguien más fuerte que él debe venir a derrotarle, quitarle sus armas y compartir lo que conservó. En la guerra espiritual, ese más fuerte es Cristo mismo, actuando en ti por el Espíritu Santo. Pero tu perseverancia en la oración es la forma en que permites que este más fuerte gane, que entre, que desarme al enemigo en tu historia. Cada tercio completo es como un ataque del más fuerte contra quien te ha estado oprimiendo. Cuando abandonas el rosario siempre en medio, es como si te retiraras antes del golpe final, antes de la toma de la fortaleza, antes de la caída definitiva de lo que te esclaviza. Así que os digo con todo respeto y amor, si todo esto es cierto, entonces cada vez que partís el rosario por la mitad, enviáis un mensaje peligroso al mundo espiritual. Estás diciendo, sin palabras, que no estás dispuesto a llegar hasta el final en combate, que aceptas vivir con huecos, que estás contento con una fe que comienza y no termina. Y al mismo tiempo, cuando decides hoy empezar a rezar el rosario para llevarlo hasta el final, empiezas a enviar otro mensaje. En el nombre de Jesús, ya no me retiraré a medias, quiero cerrar el asedio. Quiero ver caer los muros, quiero gracia para completar la obra que ha comenzado en mi vida. Si sientes en lo más profundo de tu alma que Dios te ha traído aquí hoy, que esta palabra tiene la dirección adecuada, que es para tu historia, para tu forma de orar, para tu lucha contra la inconstancia, entonces te invito ahora, con sencillez y fe, a escribir en los comentarios, creo. Él escribe no como una frase suelta, sino como una afirmación. Creo que Dios me llama a cambiar.
Creo que el rosario completo es un arma en mi vida. Creo que el Señor quiere cerrar los asedios de la gracia a mi alrededor. Creo que ya no quiero vivir una fe a medias. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien lea tu creo, quizás se anime a tomar el mismo camino, quizás sienta que no lucha solo, quizá también se le anime a perseverar. Y así, poco a poco, el Señor está formando un pueblo que no abandona el rosario en medio, que no juega con la oración, que entiende el peso espiritual de perseverar hasta el final. Hermano, hermana, permítanme haceros una pregunta muy directa, como alguien que os ama en la fe. ¿Qué lee Dios en tu corazón cuando la inconstancia se convierte en un patrón, cuando tomas el rosario, empiezas y lo dejas en medio, se convierte en algo normal, casi automático? La palabra dice, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, algo que siempre me ha sacudido. Conozco vuestras obras, sé que no sois ni frías ni calientes. Sería mejor si tuvieras frío o calor, pero como estás tibia, ni fría ni caliente, estoy a punto de vomitarte por la boca. Es difícil, pero es Dios hablando. Él dice, veo, lo sé, veo lo que haces. No critica a quienes luchan y caen, ni a quienes intentan levantarse. Habla de un corazón que ha elegido la zona de confort, que no quiere ceder, que no quiere ser ni la verdad del mundo ni la verdad de Dios, que vive en una fe tibia, sin decisión. Cuando el rosario se convierte en algo que empiezas y abandonas, sin lucha, sin arrepentimiento, sin deseo de cambiar, empiezas a acercarte a esa tibieza espiritual. No es porque hayas fallado un día que Dios te rechace, no es porque hayas dormido sosteniendo el rosario que el Señor no te desprecia en absoluto. La lucha es precisamente no aceptar esta renuncia como un modo de vida. El problema no es debilitarse. El problema es convertir la debilidad en un estilo. Decidir internamente, así soy yo y no voy a cambiar. Dios toma muy en serio la disposición interior. Ve si, tras tu caída, hay arrepentimiento, deseo de mejorar, un grito de ayuda o si hay acomodación, excusa preparada, indiferencia. Jesús, en otro pasaje, dice, nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. Esta imagen es muy potente. Poner la mano en el arado es empezar el camino, es decir, sí a un camino de trabajo, esfuerzo, paciencia. Mirar atrás es desear volver a la vida antigua, a las viejas comodidades, a los viejos hábitos. En el ámbito espiritual, cada vez que tomas el rosario, pones la mano en el arado. Él dice, Señor, quiero caminar contigo, quiero cavar la tierra de mi corazón, quiero preparar el campo de la fe. Cuando repetidamente sueltas este arado en medio del camino, sin lucha, sin arrepentimiento, sin pedir más fuerza, dices, con gestos, que aceptas mirar atrás, que aceptas volver a la zona de confort. Por eso, os invito con toda delicadeza, pero con firmeza, a hacer hoy un examen muy concreto de conciencia. ¿He tratado el rosario como una guerra o como un pasatiempo? Cuando rezo, realmente entro en combate, pido ayuda al cielo, lucho contra distracciones, resisto la tentación de parar, o repito palabras como alguien que pasa el tiempo sin importar si termina o no, si llegó hasta el final o no. Dios conoce tu lucha, ve cada vez que lo intentas, cada vez que te quedas cansado, cada vez que terminas somnoliento. También ve cada vez que decides, sin siquiera intentarlo, abandonar, apagar o dejar el tercero porque ha aparecido algo más interesante. Y es esta disposición la que Él quiere sanar hoy. Ahora, déjame llevarte al otro lado de esta misma verdad. ¿Alguna vez has pensado que el infierno vigila tus hábitos? La palabra dice que el enemigo merodea como un león rugiente, buscando devorar a alguien, y nos ordena, estad sobrios y vigilados. También dice que hay que ponerse toda la armadura de Dios, para poder mantenernos firmes contra los engaños del diablo.
Esto significa que el maligno no actúa solo en base a momentos aislados. Estudia, observa, identifica patrones. Mira, por ejemplo, a ese hijo de Dios que siempre empieza emocionado y se rinde a mitad de camino, y aprende. Aquí es donde puedo apretarte, aquí puedo atacar, aquí es donde puedo proponer distracciones, porque en ese momento él cede. Un patrón de abandono en la oración es como un mapa abierto frente al infierno, indicando zonas donde uno se rinde fácilmente. Si siempre dejas caer el rosario cuando te sientes cansado, el enemigo invierte en ese cansancio. Si siempre sueltas las facturas cuando suena el móvil, las distracciones se multiplican. Si siempre interrumpes cuando la oración empieza a tocar heridas más profundas, él aprovecha esta huida. Y no es solo con el rosario. Esta misma lógica se manifiesta en las tentaciones de la pureza, el perdón, los vicios. Si abandonas la oración en el momento en que se vuelve más exigente, probablemente hagas algo muy similar cuando la tentación se hace más fuerte. Cede. Por eso os digo, con todo cariño, que el rosario completo es un entrenamiento diario para no rendirse ante otros combates. Cuando te cuesta terminar lo que empezaste, incluso con el sueño, con distracciones, incluso con el cansancio, estás entrenando tu yo interior para resistir el pecado, la ira, resistir el impulso de rendirte con una persona, un matrimonio, una misión. Lo que haces con el rosario no está solo en él, se convierte en una escuela de comportamiento espiritual. Cuando decides, hoy iré hasta el final, no caeré en la tercera década, concluiré con fe. Estás fortaleciendo dentro de ti un músculo espiritual que será necesario en muchas otras situaciones. Por lo tanto, si este mensaje te conmueve, si sientes que el Espíritu enciende la luz en lugares de tu rutina, también recibes mi simple y afectuosa petición. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pensando en tantas almas que, como tú, luchan por mantenerse en pie. Si te tocó, solo un gesto sencillo, deja tu me gusta y suscríbete al canal aquí. De este modo, más hermanos y hermanas que hoy rezan solos, que abandonan el rosario en medio, podrán encontrar este camino de luz. Cuando haces esto, no solo apoyas este trabajo, sino que te conviertes en un instrumento para que Dios alcance más corazones que necesitan despertar espiritualmente. Y entonces surge otra pregunta que hay que plantearse sin miedo. ¿A dónde esperas llegar espiritualmente si todo lo que empieza antes de Dios lo abandonas en el camino? La palabra nos da un principio muy claro: no te dejes engañar. Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Quien siembra a su carne, cosechará destrucción de la carne, pero quien siembra la voluntad del Espíritu, cosecha la vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque con el tiempo cosecharemos si no perdemos el ánimo. Este principio de sembrar y cosechar es válido para todo el campo de la vida espiritual. Cada vez que actúas, estás plantando. Cada vez que te rindes, también estás plantando. Sí, año tras año, siembras abandono en la oración, te acostumbras a dejar el rosario a mitad de camino, te permites rezar siempre un poco y nunca avanzas. Estás sembrando una especie de estancamiento interior, una esterilidad espiritual. Luego, ante la falta de fruto, incluso podrías preguntarte: ¿por qué mi vida espiritual no avanza? ¿Por qué no puedo alejarme de ciertos pecados? ¿Por qué no siento crecimiento? La respuesta suele estar en este campo de siembra. Has plantado interrupción, has plantado alojamiento, has plantado a mitad de camino. Y lo que se siembra es lo que se cosecha. Una vida de fe a medio cocer, promesas no plenamente experimentadas, proyectos espirituales que siempre están inconclusos. Al contrario,
cuando perseveras, incluso en las cosas pequeñas, cuando insistes en terminar el rosario, cuando superas el deseo de detenerte en la 10ª Ave María, cuando eliges quedarte un poco más con el Señor, estás sembrando perseverancia, constancia, fidelidad. Esto también da frutos. Quizá no lo veas al día siguiente, quizá no sientas grandes emociones, pero la palabra garantiza: a su debido tiempo cosecharemos, si no perdemos el ánimo. En tiempo de Dios, esta insistencia silenciosa se transformará en madurez espiritual, más firmeza en las tentaciones, más paz interior, más capacidad de amar. Por eso, con cariño, pero sin suavizar demasiado la verdad, quiero enfrentarte para romper un mecanismo de autosabotaje espiritual. Cuando dices, así soy yo, no puedo terminar nada, estás firmando una sentencia sobre tu propia alma. Cuando te repites, nunca podré rezar todo el rosario, estás cavando un rastro de derrota en tu mente. Hoy, Dios quiere poner fin a este discurso. No te está condenando por lo que ya has vivido, sino que te está diciendo: mi hijo, mi hija, ya no aceptas esta cultura de interrupción como algo normal. Levántate, cambia de postura, pide mi ayuda, pero no te conformes con esta vida de comienzos interminables. Y aquí llega una belleza que debe contemplarse con calma. Y si la mayor gracia del rosario no fuera solo lo que recibes, sino en quién te conviertes cuando decides terminarlo. Jesús nos dice: el que es fiel en lo pequeño, también es fiel en mucho. Esto es cierto para el dinero, para las relaciones, para el trabajo, pero también para la oración. Ser fiel en 20 minutos de rosario, en 30 minutos de contemplación, es ser fiel en un poco. Es en el campo de esta pequeña y diaria fidelidad donde Dios forja un corazón capaz de ser fiel en cosas grandes, en decisiones más serias, en combates más intensos. Si empiezas a ver el rosario completo como una escuela cotidiana de disciplina espiritual, todo cambia. Ya no es solo una devoción que cumples o no cumples, y se convierte en un entrenamiento, un ejercicio. Cada vez que te sientas a rezar hasta el final, entrenas tu voluntad para prevalecer sobre el cansancio, entrenas tu amor para que sea más que la pereza, entrenas tu mente para volver al foco cada vez que te distraes. Verás que puedes quedarte, devolver tu atención, no ceder al primer impulso de levantarte. Y esto, mi hermano, mi hermana, es una riqueza que desborda para toda la vida. Con el paso del tiempo, el alma acostumbrada a concluir el rosario se convierte en un alma que concluye conversaciones difíciles, que concluye procesos de perdón, que concluye compromisos asumidos, que concluye promesas hechas. Quien aprende, ante Dios, a ir a la última Ave María, también aprende a llegar hasta el final en una disculpa, en una decisión de dejar la adicción, en un viaje de conversión. La recompensa no es solo ganarse esto o aquello en términos de gracias, sino convertirse en una persona transformada, con una nueva estructura interior, capaz de resistir más, de amar más, de quedarse más tiempo. Y ahora que entiendes el peso espiritual de terminar el rosario, necesito mostrarte cómo, en la práctica, puedes caminar para no abandonar nunca esta arma a mitad de camino. Pero antes, permitidme haceros una invitación llena de esperanza. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda marcar vuestra vida, que pueda ser un punto de inflexión en vuestra historia con el rosario. Permanece, no sale en medio, no hace con esta palabra lo que quizás ha hecho tantas veces con el rosario. Dios ha preparado algo especial para ti, y tu decisión de quedarte hasta el final ya es un paso concreto en esta escuela de fidelidad. Y luego surge la pregunta que no quiere ser silenciada: ¿cómo, en la vida real, vas a pasar de la teoría a la práctica hoy? No sirve de nada simplemente emocionarse, estar de acuerdo, encontrar lo hermoso. Hay que tomar medidas concretas.
La primera de ellas es una decisión clara ante Dios. Así como Josué dijo al pueblo, «Elegid hoy a quien serviréis, yo y mi casa serviremos al Señor». También debes decir en lo más profundo de tu corazón, «Señor, hoy elijo no tratar el rosario como algo desechable. Hoy decido, con su gracia, convertirlo en un arma que blandiré hasta el final». No es una promesa vacía, es una elección que se renueva cada día, pero debe nacer en su interior, debe decirse, debe asumirse. Entonces es esencial recordar esa guía de la palabra. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Resistir no es sentir ganas de rezar todo el tiempo. Resistir es permanecer, incluso cuando la voluntad falla. Cuando en medio del rosario llega esa vieja pereza, ese pensamiento de «déjalo para mañana» empieza a susurrar en ti. Recuerda esta orden. Resiste. Dice en su corazón, «En el nombre de Jesús, no te dejaré ir ahora. Iré hasta el final». Esta resistencia, hecha una y otra vez con humildad, debilita el poder de estas tentaciones, te hace más fuerte. La palabra también nos ordena ponernos la armadura de Dios para poder mantenernos firmes en el día malo. Antes de comenzar el rosario, puedes simplemente preguntar, «Señor, ponte tu armadura, dadme el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del verbo. Ceñid mi cintura con la verdad, preparad mis pies para el evangelio de la paz». Haz que el inicio del rosario sea un momento en el que te armes espiritualmente, consciente de que vas a la batalla. No es una exageración, es fe. Así como un soldado no entra en un campo de guerra de ninguna manera, no deberías entrar en oración sin esta conciencia. Voy a luchar, voy a resistir, voy a estar ante Dios. Otro paso muy concreto es establecer un tiempo y un lugar sagrado para el rosario. Esto no es una locura, es protección. Cuando defines cada día, a esta hora, en esta esquina de la casa, rezaré mi rosario, estás creando un altar en tu rutina, un ancla. Aunque algún día tengas que adaptarte, la regla general sigue siendo la norma. No dejes siempre la oración para cuando puedas, porque cuando puedas, casi nunca lo hace. Decide y honra este tiempo como si fuera un compromiso laboral, una cita médica, una reunión importante. De hecho, es lo más importante de todo, es el encuentro con Dios. Estos pasos no son trucos ni técnicas frías, son actos de obediencia a la palabra. Cuando decides, cuando resistes, cuando impones, cuando fijas un tiempo sagrado, no solo estás organizando la agenda, él responde a Dios, dice con su vida, «Tomo en serio lo que he oído, quiero, por tu gracia, pasar de la teoría a la práctica». Y poco a poco descubriréis, no por orgullo, sino con humilde gratitud. Con la gracia de Dios, puedo terminar lo que empiezo en oración. Ya no soy esclavo de mi pereza, ya no soy rehén de mis distracciones. Con la ayuda del Señor puedo llegar hasta el final. Y aquí te hago otra pregunta que tiene un peso sagrado. ¿Y si tu próximo rosario es el punto de inflexión de tu vida espiritual? ¿Y si esa noche en la que decides, hoy voy a la última Ave María, cueste lo que cueste, Dios decide derramar una gracia que has estado esperando durante años? ¿Y si seguir tratando el rosario como algo desechable, que abandonas sin luchar, está costando las gracias que el Señor quiere derramar sobre ti, sobre tu familia, sobre tu historia? La palabra nos recuerda que hoy es el momento favorable. Hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones. Y también dice que este es el momento oportuno, el día de la salvación. No es mañana, no es después de que la vida se calme, no es después de la jubilación, es hoy, ahora, en este punto de tu historia. O decides hoy ser un hombre, una mujer que termina el combate, que toma el rosario y lo acompaña hasta el final,
¿O continuarás viviendo una fe a medias, siempre arrepintiéndote de no ver ciertos frutos, siempre preguntándote por qué no avanzas? No lo digo para culparte, sino para despertarte. Hay un llamado de Dios que resuena en este hoy. Hijo mío, hija mía, quiero darte más, pero necesito que te quedes. Quiero profundizar tu fe, pero necesito que permanezcas. Quiero fortalecerte, pero necesito que no corras siempre a mitad de camino. Y si esta palabra te toca el corazón, si dentro de ti algo dice, depende de mí, entonces también deja una señal concreta. Deja tu me gusta en este vídeo, suscríbete al canal, compártelo si puedes. Haz que sea tu forma silenciosa de decir amén. Cuando haces este pequeño gesto, también estás comprometiendo, Señor, no quiero que este mensaje pase de largo y se vaya. Quiero darle la bienvenida, quiero vivirla, quiero dejar que actúe en mí. Y ahora, caminando hacia lo que Dios aún quiere derramar, pidamos juntos la gracia de no abandonar nunca más el rosario en medio, sino que, con humildad y perseverancia, aprendamos a caminar hasta el final con María, contemplando a tu Jesús en cada misterio, hasta que toda tu vida se convierta en un gran sí, fiel a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, mi Señor, ante tu santa presencia, después de todo lo que hemos meditado juntos, quiero, con profunda humildad y fe, pedirte que abras nuestros corazones ahora para este momento de oración. Tu palabra nos asegura que quien perdure hasta el final será salvo, y es con esta promesa en mente que me arrodillo en espíritu, junto a cada uno de tus hijos e hijas que oran conmigo ahora, pidiendo que este sea un tiempo de gracia, de luz, de decisión y de sanación interior. Amado Padre, antes de preguntar, quiero darte las gracias. Quiero agradeceros por cada palabra que pudieran anunciarse, por cada luz que encendisteis en nuestras mentes, por cada santo malestar que pusisteis en nuestra conciencia cuando hablamos del rosario, de la perseverancia, de la necesidad de llegar hasta el final. Gracias, Señor, por no dejarnos en la oscuridad. Gracias por no dejarnos engañados, pensando que está bien cuando hay cosas que deben corregirse. Gracias a cada hermano y hermana que ha permanecido hasta aquí, que no se ha desconectado, que no ha abandonado, sino que se ha quedado soportando el peso de verdades que a veces duelen, pero liberan. Gracias porque, si hemos llegado a este momento, es porque tu mano nos ha sostenido. Es porque tu espíritu nos ha estado insuflando este deseo de cambiar nuestras vidas. Señor Jesús, quiero alabarte por tu palabra que nos enseñó sobre la vigilancia, sobre velad y rezad, para no caer en la tentación, sobre el peligro de la carne débil cuando el espíritu está preparado. Quiero agradecerte porque nos has mostrado claramente que no basta con empezar, es necesario permanecer, es necesario concluir. Gracias, porque a lo largo de este vídeo han caído muchas máscaras, se han desacreditado muchas excusas piadosas y muchos se han dado cuenta de que trataban el rosario como un pasatiempo más que como combate. Te bendigo, Señor, porque eres un Dios paciente, que no nos acusa de destruirnos, sino que nos muestra la verdad para reconstruirnos, para levantarnos, para hacernos hijos maduros. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de fortaleza, de consejo, de temor al Señor, te ruego ahora, ven sobre nosotros. Tu palabra dice que el Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más el Padre en los cielos dará el Espíritu a quienes se lo piden. Así que te pido, Espíritu Santo, ven este hijo, sobre esta hija que me escucha. Le recae en quien ha intentado tantas veces rezar el rosario y se ha desanimado, en quien empieza lleno de entusiasmo y siempre acaba sucumbiendo al cansancio. Ven ahora, en el nombre de Jesús,
para romper esta cadena de pereza espiritual, esta niebla de distracción, esta inconstancia que se ha vuelto normal. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de la perseverancia, renacer en nosotros un amor tan grande que nos hace superar las excusas, las pausas sin motivo, las interrupciones que nosotros mismos hemos creado. Señor, te pido de una manera especial para todos aquellos que, escuchando esta palabra, han reconocido: he vivido de medias oraciones, he dejado caer el rosario en medio, he tratado la oración como algo que puedo abandonar en cualquier momento. Mira ahora, Jesús, ese corazón que reconoce, ese alma que se humilla y derrama tu perdón. Tú mismo dijiste que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Libre ahora, Señor, cada uno de nosotros de toda esclavitud a la inconstancia. Líbranos de todo lazo que nos une a este abandono crónico, libre de todo hábito que nos lleva a empezar y no a terminar. Rompe, en tu nombre, este ciclo de autosabotaje espiritual, esta cultura interna de interrupción. Quiero presentarte, Señor, a cada familia que está unida ahora mismo en oración, a cada hogar donde se está reproduciendo este video. Sabes, Dios mío, que cuántas casas viven bajo el peso de las peleas, la falta de diálogo, las adicciones, la distancia de la fe. Os ruego, levantad en estas casas hombres y mujeres con el rosario en la mano, intercesores que no sueltan la lucha en medio, padres y madres que, aunque cansados, se sienten por la noche y dicen: recemos hasta el final por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Protege, Señor, a estas familias bajo tu manto, escóndelas en tus heridas, vístelas con tu armadura para que las trampas del malvado no prevalezcan. Coloca, Señor, alrededor de estas casas como un muro la fe de muchos rosarios completos, rezados con amor y perseverancia. También te pido a ti, Jesús, por aquellos que luchan contra todo tipo de adicciones, dependencia química, alcoholismo, pornografía, juego, compulsiones, todo lo que esclaviza. Ya sabes, Señor, las cadenas que atan a muchos de tus hijos e hijas. Clamo, por el poder de tu sangre derramada en la cruz, por la victoria ya ganada sobre el mal, ven y libérate. Tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, que viniste para que seamos verdaderamente libres. Hace que el rosario, rezado hasta el final, se convierta para ellos en una corriente contraria, una corriente de liberación, una disciplina diaria que gradualmente rompe las cadenas. Que cada Ave María bien rezada sea como un golpe a esta esclavitud, que cada misterio contemplado sea un paso más hacia la libertad. Señor, aún te presento a quienes están heridos por dentro, personas marcadas por rechazos, por palabras duras, por pérdidas, por traumas, por decepciones en la iglesia, por decepciones en la familia. Sabes, Dios mío, cuántas heridas les hacen soltar el rosario en medio, cuántos empiezan a rezar y al contemplar ciertos misterios sienten un dolor tan profundo que prefieren apagarlo todo y huir. Te pido, entra en estos recuerdos con tu mano misericordiosa. Toca estos puntos sensibles mientras rezan para que el rosario ya no sea una vía de escape, sino un lugar seguro donde estas heridas puedan sanarse al pie de la cruz y en los brazos de María. Dales la paz que pasa por encima de toda comprensión, esa paz que guarda sus corazones y mentes en ti. Te ruego, Señor, a todos los que viven en angustia financiera, preocupados por las deudas, sin saber cómo las pagarán, temiendo el futuro. Sabes que muchas veces estas preocupaciones roban el foco de la oración, que la mente no se detiene, que el corazón está agitado. Te pido, ven con tu provisión, abre puertas de trabajo,
da sabiduría para gestionar, fortalece en honestidad, elimina caminos de corrupción y desesperación, y mientras tanto, concede la gracia incluso en medio de la lucha de permanecer de rodillas, de seguir rezando, de no dejar de tomar el rosario, de no abandonar la confianza, que la meditación alegre y gloriosa sobre los misterios llene estos corazones de esperanza, recordando que tú eres Dios que se preocupa, Dios que no abandona, Dios que ve el secreto y responde en el momento adecuado. Ahora, Dios mío, con profunda humildad quiero, en nombre de todos nosotros, hacer un acto de rendición. Nos entregamos a ti, Señor, toda nuestra historia de media oración. Te damos cada tercera persona empezada y no terminada, cada noche en que la pereza era mayor, cada vez que el móvil hablaba más alto que tu voz, cada vez que elegíamos cualquier distracción en vez de quedarnos contigo. No ocultamos nada, presentamos ante vosotros nuestra infidelidad, nuestra tibieza tibia, nuestra falta de disciplina, no para quedar atrapados en la culpa, sino para suplicar, danos un corazón nuevo. Has prometido, por la boca del profeta, quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, sensible a tu voluntad. Hazlo ahora, Señor. Arráncanos ese corazón que se ha acostumbrado a rendirse y pon en nosotros un corazón que ama buscarte, que siente dolor cuando te abandona en medio de la oración, que encuentra alegría en llegar al final contigo. Derrama sobre nosotros un espíritu de perseverancia, de fortaleza, de constancia. Desde hoy, cada vez que tomamos el rosario, algo dentro de nosotros recuerda este momento, esta oración, esta decisión. Si algún día, por debilidad, nos vamos de nuevo a mitad de camino, que tu espíritu nos moleste, nos llame, nos haga regresar, nos guíe para retomar donde lo dejamos, para que no nos conformemos con una vida de partos a medias. Formad en nosotros los intercesores que no sueltan la lucha en medio. Hombres y mujeres que incluso entre lágrimas permanecen, que incluso en noches oscuras siguen repitiendo, Dios te salve María, creyendo que estás en acción. Señor, creo, y junto conmigo, muchos que oran ahora también creen que estás levantando en este momento un ejército silencioso de personas sencillas, jóvenes y viejas, parejas, que harán del rosario un altar diario. Creo que gracias a la fidelidad de muchos rosarios completos, las familias serán salvadas, las vocaciones se preservarán, las almas serán liberadas, las ciudades serán protegidas. Ayúdanos a formar parte de ella, no por nuestra fuerza, sino por la gracia. Nos empodera, nos fortalece, nos sostiene. Y si alguien se siente demasiado pequeño, demasiado débil para eso, que se apoye aún más en ti, que diga, Señor, no puedo hacerlo solo, pero contigo puedo dar ese paso. Y ahora, hermano mío, hermana mía, quiero que, si puedes, ¿dónde estás? Cierres un poco los ojos y entregues, con tus palabras, tu rosario en manos de Dios. Dile, en el silencio de tu corazón, Señor, desde hoy en adelante quiero aprender a no abandonarte en medio de tu corazón. Quiero aprender a caminar contigo hasta el final de cada misterio y hasta el final de mi vida. Y si sientes que esta oración también es tuya, entonces escribe en los comentarios tu amén, tu creo, tu petición de oración. Me comprometo a orar por ti, a llevar tu nombre ante el altar, a pedir al Señor que confirme en ti todo lo que aquí se ha sembrado. Querido Padre, confiamos en ti. Encomendamos esta decisión en tus manos. Te pedimos que la selles, que la protejas, que dé fruto. En el nombre de Jesús te pedimos que todo ataque, cada ataque, en todo plan del enemigo para devolvernos a la vida de medias oraciones, sea ahora deshecho por tu autoridad.
Que tu paz, esa paz profunda, permanezca en nuestros corazones y nos acompañe cada vez que tomemos el rosario en nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, respirando hondo tras esta oración, os miro con el cariño de un pastor y os pregunto, ¿entendéis ahora por qué nunca más deberíais rezar el rosario sin terminarlo por completo? Te das cuenta de que no es solo una secuencia de repeticiones, sino un combate que debe concluirse, una escuela de fidelidad en la que Dios está moldeando tu corazón, una respuesta concreta al llamado de la palabra que insiste, orad sin cesar, perseverad en la oración, el que resiste hasta el final será salvado. El rosario completo es como un asedio que se cierra, un muro alrededor de tu casa, una mano extendida de María que no te abandona en medio del camino, sino que te toma de la mano hasta los pies de Jesús. Hoy, después de todo lo que hemos escuchado y rezado, quiero haceros una invitación muy concreta, muy sencilla y al mismo tiempo muy seria. Elige de un momento específico hoy para rezar un rosario completo de principio a fin. No es mañana, no es cuando pueda, no es quién sabe por la noche si estoy dispuesto. Es hoy. Puede ser por la tarde, puede ser de noche, puede estar en familia, puede ser solo, puede estar delante de una imagen, puede ser caminar, pero decides: hoy voy a ofrecer un rosario entero por mis batallas personales, por las luchas de mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos, por mi futuro, por mi alma. Convierte este rosario en un acto de respuesta como diciendo: Señor, he escuchado tu voz y no quiero que esta palabra permanezca solo en teoría, y quiero que sepas algo muy importante. Este mensaje fue preparado, sí, con esfuerzo humano, con estudio, con meditación, pero sobre todo, creo que fue preparado en el corazón de Dios para ti. No fue casualidad que llegaste aquí, no fue casualidad que te quedaste hasta el final, ni que estas verdades tocaran puntos tan concretos de tu vida. Dios te eligió para escuchar eso hoy. Conoce tu historia, tus intentos, tus caídas, tu cansancio, las veces que lloraste pensando que no serías fiel. Y Él viene, no para acusarte, sino para levantarte, para decirte: hijo mío, hija mía, confío en ti, devuelvo el rosario a tus manos y digo: camina conmigo, no huyas más a medias. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, aprendizaje, sufrimiento y crecimiento codo con codo. No eres solo un número, no eres solo un suscriptor, eres parte de esta familia espiritual que Dios está formando. Así que, si esta palabra ha encontrado un lugar en tu corazón, te lo pido con todo cariño. Deja tu me gusta en este vídeo, si no lo has hecho ya, y suscríbete al canal. Esto ayuda, y mucho, a que el mensaje llegue a más personas que hoy están orando a mitad de camino, que viven una fe tibia, que necesitan escuchar este llamado a la perseverancia. Y quiero ir más allá. Quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo desde donde me sigues, y si lo sientes en tu corazón, también compartes, en pocas palabras, lo que estás viviendo. ¿Cuáles son las luchas por las que quieres que rece? ¿Cómo va tu camino con el rosario? Tu historia importa para Dios, importa para mí, y cuando se comparte puede fortalecer a muchos otros hermanos y hermanas que pasarán por aquí. A menudo, tu amén, tu creo, tu breve compartir será el pequeño empujón que otro hermano necesitaba para no rendirse. Y recuerda, lo que estamos experimentando hoy es solo una parte del camino. En el próximo vídeo vamos a profundizar en otra verdad oculta de la oración, algo que el enemigo ciertamente no quiere que descubras, porque sabe que si aprendes, serás aún más fuerte en la fe. Hablaremos de cómo vivir cada vez más en presencia de Dios, cómo transformar tu rutina en un lugar de encuentro, cómo experimentar el poder transformador de los planes del Señor,
incluso en las situaciones más sencillas de la vida cotidiana. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está a la vuelta de la esquina, al alcance de tu mano, y quiero caminar contigo. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No trates este mensaje como algo aislado, como un vídeo más que has visto y olvidarás. Ahora mismo, en cuanto termine esta predicación, da el siguiente paso en este camino. Mira el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor, a orar más profundamente, a enfrentar batallas espirituales con sabiduría, a experimentar la plenitud de los planes de Dios para tu vida. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelarte, mucho más que sanar, mucho más que fortalecer. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier distracción, más grande que cualquier pereza, más que cualquier tentación. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Es fiel, no abandona la obra que ha comenzado en ti, no te deja ir a medias. Y ahora quiero bendecirte con gran afecto, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga que su rostro brille sobre ti y te conceda gracia, que te vuelva su rostro y te dé paz. Que esta bendición descanse en tu mente, en tu corazón, en tus manos que sostendrán el rosario, en tu casa, en todos los que amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No salgas, hermano o hermana. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el próximo vídeo que aparecerá aquí. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, y te espero con alegría en el próximo vídeo.